Perfecto, ya estamos grabando. Entonces vamos a comenzar dando inicio con lo que sería la lección. Voy a compartir, hoy vamos con el capítulo 2, que sería el conjunto de los números naturales. Entonces veamos la utilización de los números naturales. Contar y calcular cantidades fue una necesidad humana desde la prehistoria. Los sistemas de numeración se establecieron por necesidades sociales. Se necesitaba solventar necesidades humanas cuantitativas. Dice, ¿qué es la cardinalidad de un conjunto? Dice, es la cantidad de elementos que posee un conjunto. Si dos conjuntos poseen la misma cardinalidad, se dice que son coordinales. Entonces, si nosotros tenemos el conjunto A, podemos indicar o observar que el conjunto A está compuesto por 4 peces de color verde y esa correspondería a su cardinalidad. Y el conjunto B está compuesto por 12 tortugas, lo cual corresponde a su cardinalidad. Ahora veamos el orden de los números naturales. Dice, el orden de los elementos de un conjunto. Un número ordinal se usa para indicar el lugar que ocupa o debe tener un objeto o una persona. ¿Qué significa esto? Que los números ordinales corresponden a la asignación de un puesto, de un lugar o una posición. Por poner un ejemplo, realizamos una carrera, corrimos una carrera, ¿verdad? Y podemos decir que Juan quedó en primer lugar. Digamos que Susana quedó en segundo, María en tercera y Pedro en cuarto lugar, ¿verdad? Entonces, a cada una de esas personas le asignamos una posición usando los números ordinales. Los números ordinales, básicamente lo que tenemos que hacer es manejar este concepto, ¿verdad? O sea, el término de cada uno de ellos. Por ejemplo, saber que 5 se dice quinto. Veamos ahora lo que sería estimación y cálculo de cantidades. Dice, las estimaciones no corresponden a conteos. O sea, cuando nosotros hacemos una estimación, no estamos contando. En este caso no vamos a contar, sino que lo que estamos haciendo es, por decirlo así, estimando, calculando superficialmente, digamos. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando nuestros abuelos decían, aquella ternera, aquella vaca pesa tantos kilos, ¿verdad? Él estimaba, él calculaba por encima, ¿verdad? Cuánto es el peso de un animal, cuánto es la medida de un terreno, cuánto es la medida de una distancia, ¿verdad? Entonces, repetimos el concepto, dice, las estimaciones no corresponden a conteos, pues buscan aproximar el peso, la medida, la distancia o cualquier otra cantidad de forma intuitiva, basada en la experiencia del individuo que la ejecuta. Veamos ahora lo que sería la determinación de medidas. Dice, a lo largo de la historia, el ser humano necesitó determinar diversas medidas para la ejecución de distintos proyectos inherentes a las necesidades sociales, políticas, económicas y religiosas de los grupos de personas. Lo que comentábamos al principio, que al inicio, desde el inicio de las sociedades humanas, ¿verdad? Se comenzó a ver la necesidad de cuantificar las cosas, la cantidad de alimentos, la cantidad de animales, la cantidad de productos producidos agrícolamente, etcétera, ¿verdad? Ahora veamos, características de los números naturales. La primera característica dice, tiene el primer elemento que es el cero. Este representa la ausencia del elemento vacío. En este caso, vamos a hacer una pequeña aclaración, digamos. Como dice, naturales tienen como primer elemento el número cero. Para este curso, vamos a considerar al cero como un número natural, ¿verdad? Pero algunas corrientes de pensamiento matemático dicen que el cero no entra dentro de los números naturales, pero para motivos de este curso sí lo vamos a incluir, principalmente porque la unidad didáctica así lo afirma. Luego, la segunda característica de los números naturales es que son un conjunto ordenado. Puede establecer relaciones de orden entre los números naturales, es decir, si uno es mayor o igual que el otro. Eso es lo que se llama la ley de tricotomía, ¿verdad? Ahora veamos acá el ejemplo de una de las características, por ejemplo, lo que sería el número cero. Aquí tenemos un conjunto de perros, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a ustedes, cualquiera me puede abrir el micrófono y decir, ¿cuál sería la cardinalidad de este conjunto? La cardinalidad de este conjunto son 7 perritos, ¿verdad? Ahora, si yo le digo, ¿cuántos gatos hay aquí en este conjunto? Tenemos 0 gatos, ¿verdad? No tenemos ningún gato acá. Eso significa que el gato representa el cero, representa la no existencia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O la ausencia de. No tenemos un gato. Ahora, si les pregunto,
vamos a hacer otro conjunto aquí, ¿verdad? Ahora ya, al encerrarlo en un círculo, ya tenemos dos conjuntos. Y yo les pregunto, ¿estos dos conjuntos son coordinales? No son coordinales, ¿verdad? Muy sencillo. Esto puede ser más o menos lo que nos vayan a preguntar con referencia a este tema. Ahora veamos, conjunto ordenado. Se puede establecer relaciones de orden entre los números naturales. Entonces, ¿qué es una relación de orden? Hablemos de que uno es mayor, otro es menor o pueden ser iguales estos números. Entonces, aquí tenemos 10, 12, 13 y 46. Lo puedo decir. Y con este símbolo determino que 12 es mayor que 10, ¿verdad? Luego, puedo determinar también automáticamente que 43, digamos que este símbolo fuese más, no estuvieran estos dos números de acá, los elimino. Puedo determinar que 10 es menor que 46, o sea, 46 es mayor que 10, ¿verdad? Perfecto. Ahora pasemos a un tema que vienen varias preguntitas en el cuestionario, ¿verdad? ¿Qué sería el tema de sucesor de un número natural, ¿verdad? Vamos a ver el sucesor y el antecesor de un número natural. Para aplicarlo, yo les voy a recomendar por decirlo así, un procedimiento matemático, aunque suene absurdo, ¿verdad? Aunque suene absurdo que a mí me digan, ¿cuál es el sucesor de 13? Pues es 14, ¿verdad? Ya sabemos que el sucesor de 13 va a ser 14, muy sencillo. Pero luego van a venir procedimientos con otros números adicionados, con sumas, restas o inclusive multiplicaciones. Entonces, vamos a aplicar un procedimiento siempre para resolver lo que son los números, lo que son los sucesores y los antecesores de un número. En este caso, como nos indica acá, dice, ¿cuál es el sucesor del número 13? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para determinar? Cuando a mí me dan un número, llámese X, puede ser cualquier número, 13, 14, 24, 50, etcétera, yo automáticamente para determinar su sucesor le voy a sumar 1. Siempre. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a tomar el número, en este caso es el 13, le voy a sumar 1. Y el resultado de esta suma me va a dar el número 14, que lógicamente ese es su sucesor. Sabemos que el sucesor de 13 es 14 y el procedimiento para calcularlo es 13 más 1, ¿verdad? O sea, el número que me están preguntando, ¿verdad? Que en este caso es el 13, más el número 1. Luego me preguntan, ¿cuál es el sucesor de 5? Lógicamente sabemos que es el número 6, ¿verdad? Pero vamos a aplicar el procedimiento 5 más 1, ¿verdad? Es igual a 6. Siempre que me pregunten un sucesor, repito, vamos a sumar más 1, ¿verdad? Lo vamos a recordar eso, por decirlo así, de memoria, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Ok, veamos por acá. Luego nos dice, tenemos este ejemplo. El sucesor de n, ¿eh? En este caso ya no me están dando un número, ni siquiera. O sea, ni siquiera me están dando un número. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular esto? Si me dicen, ¿cuál es el sucesor de n? Y yo me pregunto, bueno, pero ¿cuál número es n? En el ejercicio no me lo... Automáticamente yo voy a saber que el sucesor de n, que el sucesor de x, que el sucesor de p, que el sucesor de t, que el sucesor de m, etcétera, va a ser la letra, ¿verdad? Que nos están indicando, ¿verdad? O la incógnita, ¿verdad? Como se llama correctamente, que nos están indicando, más el número 1. ¿Por qué sabemos eso? Porque si recordamos de la diapositiva anterior, que pues, para yo determinar cuál es el sucesor de un número, lo que voy a hacer automáticamente es tomar esa letra y agregarle un más 1. Y automáticamente voy a saber que el sucesor de n va a ser n más 1. Ahora sí, vamos a pasar un poquito, vamos a subir un poquito lo que sería el nivel. Ahora me preguntan, ¿cuál es el sucesor de 5p más 21? ¿Verdad? Pues ahora me están preguntando, como vemos acá, ¿cuál es el sucesor de 5p más 21? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Automáticamente tomo esta suma, digamos, y le sumo 1. Así de sencillo como suena, ¿verdad? Siempre que nos vayan a preguntar cualquier sucesor, lo único que tengo que hacer es sumar 1. Ahora, veamos una cosa muy importante. Vamos a adelantarnos, como le está diciendo, un poquito a lo que sería un tema que vamos a ver más adelante, porque ahora aquí tenemos, primero que todo, prioridad de operaciones, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ahora nos dicen, ¿cuánto es 5P más 21 más 1, verdad? En este caso, yo no puedo sumar 5P más 21 más 1. ¿Por qué? Porque 5P es un valor, ¿verdad? Él está asignado como un valor. El P lo diferencia. Antes nos decían en la escuela, tenemos que sumar chayotes con chayotes, manzanas con manzanas, etcétera, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, que así nos lo decían en la escuela, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos 5P, yo a 5P no le puedo sumar 21, porque no están en el mismo nivel, no son del mismo rango, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple y sencillamente sumar el 21 más lo que sería el 1. Entonces, ahora sí, sumo 21 más 1 y esto me da 22. Por lo tanto, si a mí me preguntasen el sucesor de 5P más 21, la respuesta correcta sería, si me preguntan el sucesor de 5P más 21, su respuesta sería 5P más 22. Ahora veamos lo que sería el antecesor de un número natural, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cuál es el antecesor de un número natural? En este caso vamos a aplicar el mismo procedimiento, pero vamos a restar en este caso. ¿Por qué? Porque ahora me están preguntando por el antecesor. Entonces, ¿cuál es el antecesor de 14, verdad? Muy fácil. Sabemos que el antecesor, o sea, el número que está antes de 14, va a ser el número 13, ¿verdad? Pero recordemos que para motivo de otro tipo de ejercicios vamos a aprender, vamos a memorizar que cuando me preguntan por el antecesor, automáticamente lo que voy a hacer es restarle 1. Entonces, si tenemos 14, quiero saber su antecesor. Le restamos el número 1. Entonces, 14 menos 1 es igual a 13, ¿verdad? Ahora, si decimos cuál es el antecesor de 6, ¿qué es lo que voy a hacer? Automáticamente voy a colocar 6 menos 1, ¿verdad? Y me va a dar 5, ¿verdad? Es el mismo procedimiento que vimos hace un ratito, pero con una resta. Ahora, si en este caso me preguntan una letra, aquí es donde es importante colocar el menos 1. Me preguntan cuál es el antecesor de n, entonces yo digo que el antecesor de n, ¿verdad? Es n menos 1, ¿verdad? Que sería igual a, bueno, en este caso ya nada más le colocamos el n menos 1 y el antecesor de n sería n menos 1. Si a nosotros en un ejercicio en el cuestionario nos llegasen a preguntar, que no creo porque es muy fácil, pero nos llegasen a preguntar ¿cuál es el antecesor de X? ¿Cuál va a ser mi respuesta en el cuestionario? X menos 1. Así de sencillo. Esta sería la respuesta correcta de una pregunta como la que les estoy proponiendo acá. Pero usualmente nos van a preguntar siempre con cálculos matemáticos, ¿verdad? Ok, entonces veamos acá, nos dice el antecesor de 5n más 21. Si a mí me dicen cuál es el antecesor de 5n más 21, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Simple y sencillamente tomo 5n más 21, ¿verdad? 5n más 21, y le resto 1, ¿verdad? Porque me están preguntando por el antecesor, ¿verdad? Entonces coloco en la operación 5n más 21 es igual a, ¿verdad? Hago la operación matemática, resto 21 menos 1 y me da 20. Entonces, automáticamente voy a concluir, sería 5n más 21, ¿verdad? Los números naturales son un conjunto discreto. Dice, ¿cuáles son los números naturales que están entre 70 y 77? Si nosotros decimos entre dos números naturales, no siempre podemos encontrar uno o varios números naturales. Entonces, ¿por qué nos indica esto? ¿Por qué dice que entre dos números naturales no siempre vamos a encontrar uno o varios números naturales? Si yo les digo a ustedes, entre el 10 y el 14 hay números naturales. Entre el 10 y el 14 sí hay números naturales. Son el 11, el 12, el 13, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, entre el 10 y el 11 hay números naturales. No hay números naturales entre el 10 y el 11. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay aquí? Hay números decimales, ¿verdad? Está el 10,1, ¿verdad? Luego está el 10,2,
el 10,3, el 10,4, así hasta llegar al 11. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir que es un conjunto discreto? Nos indica también que entre dos números naturales no siempre vamos a encontrar otro número natural. Y deben recordar siempre que entre dos números naturales consecutivos, hablemos de 1, 2, digamos que el 3 y el 4, el 20 y el 21, siempre entre dos números naturales no podemos encontrar otro número natural, porque los números que están ahí pueden ser inclusive números racionales, que son fracciones, o pueden ser números decimales, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar ya entre dos números consecutivos más números naturales. Pero entre números naturales, como nos dijo el compañero y la compañera, entre el 10 y el 14, sí hay números naturales, pero entre el 10 y el 11 ya no los pudimos encontrar, ¿verdad? Ahora veamos lo que corresponde a lo que sería un ejemplo, por decirlo así, de la recta numérica. ¿Qué significa la recta numérica? Dice, el conjunto de números, bueno, n significa números naturales, entonces el conjunto de los números naturales es discreto porque entre dos números naturales consecutivos es imposible encontrar otro número natural. Esto viene a ser más o menos lo que les estaba explicando hace un ratito, ¿verdad? Que entre 0 y 1 no hay aquí un número natural. Ya no vamos a encontrar un número natural. Vamos a encontrar números decimales siempre, igual entre el 1 y el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6, etcétera, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar nunca vamos a encontrar entre el 0 y el 1 un número natural más, ¿verdad? Ahora veamos, dice, la recta numérica está relacionada con la recta numérica, con la recta geométrica. La recta geométrica es simple y sencillamente una recta, ¿verdad? Que tiene dos flechas, que significa que va hasta el infinito. Aquí va el infinito hacia negativo y aquí va hasta el infinito en positivo, ¿verdad? Entonces, una recta numérica es una sucesión, ¿verdad? Por decirlo así, de números o de distribuciones iguales. En este caso, esta recta numérica que ejemplificamos acá va de 1 a 1. ¿Qué significa? Que este espacio que hay aquí es exactamente igual al espacio que tenemos aquí. Y este espacio que tenemos aquí es igual tanto a este espacio como a este espacio. Luego el espacio que sigue aquí vuelve a ser igual a este espacio y a este espacio. Y así sucesivamente, ¿verdad? La recta numérica siempre va a trabajar, por decirlo así, por intervalos iguales. En este caso podemos ver que esta recta numérica es más grande, ¿verdad? Va de 0 a 25, luego a 50, luego a 75, luego a 100, luego a 125, luego a 150 y luego a 175. Pero como nos indica acá, podemos ver que va de 25 en 25, o sea, que este intervalo es igual a este de acá. Y este intervalo de acá va a ser igual a este y a este. Y así sucesivamente. En este caso tenemos una recta numérica que va de 100 en 100. Entonces sabemos que este intervalo va a ser igual que este de acá, ¿verdad? Y este de acá va a ser igual que este y este. Por lo tanto, si a mí me preguntan cuánto mide el intervalo que hay de 500 a 600, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Además de que yo sé que de 500 a 600 hay 100, yo sé que hay 100. ¿Por qué? Porque el primer intervalo empieza en 0 y el segundo termina en 100. Entonces yo sé que automáticamente aquí vamos a tener 100 unidades, ¿verdad? Básicamente eso es como lo que hay que entender de la recta numérica, ¿verdad? Es muy básico, ¿verdad? La recta numérica es algo como muy sencillito, ¿verdad? Nada más saber que la recta numérica siempre trabajan por intervalos iguales. Puede ser de 1 en 1, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 10 en 10, etc. Ahora veamos, el conjunto de los números naturales es un conjunto ordenado. Esto es lo que llamamos la ley de tricotomía, que era lo que les explicaba hace un ratito, ¿verdad? En la ley de tricotomía yo les explico un sistema muy sencillo, ¿verdad? En la escuela los chiquillos siempre lo comprenden y las chiquillas lo comprenden así. La boquita se va a comer al mayor, siempre. Entonces, en este lenguaje algebraico que tenemos acá, yo puedo aducir que A es mayor que B. Y en este caso puedo indicar que B es mayor que A o que A es menor que B. Porque siempre voy a recordar que esta boquita se va a comer, por decirlo así, ¿verdad? Al más grande, al número más grande. Ahora, la ley de tricotomía no se reduce solo a estos dos, también tiene el igual, donde me están diciendo que el valor A es igual que el valor B. O sea que si yo le asigno un valor a esta incógnita, significa que tiene que ser el mismo. Si yo digo que A vale 5, B vale 5, ¿verdad? Porque son iguales. Ahora tampoco nos podemos quedar acá,
Porque la ley de tricotomía también me puede indicar que sea mayor o igual o que sea menor o igual. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que 9, que el conjunto de 9, ¿verdad?, hacia los números infinitos, digamos que aquí está más infinito, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, digamos que aquí estuviera más infinito. Entonces yo puedo decir que 9 es mayor o igual, ¿verdad?, que 9 hacia infinito. ¿Por qué? Porque todos los números que van a seguir hacia más infinito van a ser mayores, por decirlo de alguna manera. También puedo indicar que sea menor. Por poner un ejemplo, puedo decir, 8 es menor que 10, ¿verdad? O puedo decir, 10 es mayor que 9, ¿verdad? La boquita siempre se come, por decirlo así, al número más grande. Eso es como lo fundamental para comprender esto. La boquita siempre se va a comer al número que sea mayor. Como lo ven aquí, tenemos 8 y 10. ¿Quién es mayor? El 10. Entonces la boquita se lo come. En este lado tenemos 19. ¿Quién es mayor? El 10. Entonces la boquita también se lo come, ¿verdad? Entonces siempre vamos a indicar eso tan sencillo. La boquita siempre se come al mayor. Siempre lo vamos a utilizar de esa manera. Ahora tenemos un ejemplo aquí, por ejemplo, 143 y 200. ¿Quién es mayor? Entonces la boquita lo come. Si yo tengo menos 20 menos 20 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo a 20 le quito 20 me da 0, ¿verdad? Entonces 20 menos 20 es igual a 0. Si yo tengo 55 es mayor que 45, ¿verdad? Como podemos ver, la boquita se come al 55, por decirlo así. Entonces el 55 es mayor que 45. Luego tengo 100 es igual a 99 más 1. Si yo realizo esta operación, 99 es igual a 100, ¿verdad? Entonces, automáticamente voy a saber que el 100 va a ser igual a 99 más 1. También nos pueden aparecer ejemplos como, por ejemplo, digamos, qué sé yo, 42 es igual a 6 por 7, por decir algo. 42 es igual a 6 por 7. Entonces, si yo realizo la multiplicación, ¿verdad? Y yo digo 6 por 7, ¿verdad? Entonces yo digo 42 es igual, multiplico 6 por 7 es igual a 42. Entonces, ¿qué significa esto? Que es correcto, ¿verdad? Que 6 por 7 va a ser igual a 42. También me pueden poner otro ejemplo, ¿verdad? Por decir algo, me pueden poner un ejemplo como el siguiente. Digamos que me colocan 24, ¿verdad? Mira algo. 24 es digamos que 24 es mayor que 12 más 11, ¿verdad? Entonces, si yo sumo 12 más 11, me va a dar 23. Entonces, el 24 es menor que el 20, es mayor que el 23, perdón. Entonces, sabemos que esta igualdad es correcta, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos a pasar un poquito más a lo que sería materia, ¿verdad? Que serían operaciones con números naturales. Vamos a ver las operaciones con lo que serían los números naturales y algunas, por decirlo así, características que tienen estas, ¿verdad? Veamos primero lo que es la suma o la adición. La suma se compone de dos elementos. Se compone de los sumandos, que son la cantidad de números que se van a sumar, y del total, ¿verdad? Que corresponde a la cantidad que nos da el resultado de la suma. Esto lo podemos guardar como digamos en una fichita o algo así para aprenderlo de memoria. Sumandos son los números que se van a sumar, las cantidades, 2550, 800, etc. Y el total es el resultado de esta suma. La suma tiene ciertas características. Estas características las podemos guardar en una fichita, ¿verdad? Para tenerla a mano porque nos las pueden preguntar. Entonces nos dicen características de la suma o adición. Es una operación cerrada, pues siempre que se sumen dos o más números naturales, el resultado siempre será un número natural. Entonces, como dice acá abajo, si A y B pertenecen a los números naturales, esta E significa pertenecen y esta N números naturales. Entonces, si A y B pertenecen a los números naturales, tal, esto significa tal que o igual que, tal que A más B es igual a C, ya que C pertenece a los números naturales. A esto, ¿verdad? No le demos mucha, por decirlo así, mucha
bola porque se nos puede confundir un poquito. Lo más importante es entender que siempre que yo sume 2 o más números naturales, el resultado siempre va a ser un número natural. Si yo sumo 10 más 10, es 20. Y 20 es un número natural. Si yo sumo 40 más 40, es 80. Y 80 es un número natural, ¿verdad? Entonces, siempre que yo sume números naturales, su resultado va a ser un número natural. Luego me dice, es una operación conmutativa, ¿verdad? El orden de los sumandos no altera el resultado. Conmutativa significa que el orden, como yo sume, no me va a afectar el resultado. Por ejemplo, si yo sumo 10, 2 es igual a 12, ¿verdad? Y si yo sumo 2 más 10, también es igual a 12, ¿verdad? También me da como resultado 12. Entonces, el orden en que yo coloque los sumandos no me va a afectar el resultado, ¿verdad? Luego nos dice acá otra característica. El elemento neutro es el 0. Pues si cualquier número natural se le suma 0, el resultado es el mismo número natural, ¿verdad? Si yo tengo un número natural y digo 0 más 16, ¿cuál es el resultado? Eso es 16, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, 20 más 0, ¿cuál es el resultado? Es igual a 20, ¿verdad? A cualquier número natural que yo le sume 0, su resultado siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, el elemento neutro hace referencia o sería el 0. Ahora veamos, dice, es una operación asociativa, pues el resultado de sumar 3 o más números agrupados de maneras diferentes no se altera. Es decir, se puede obtener de maneras diferentes sin cambiar el orden en que se expresan en la operación original. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero sumar, por ejemplo, tengo que sumar 2 más 3 más 6, yo puedo sumar 2 más 3, ¿verdad? Que me da 5, más 6 me da 11. O puedo sumar 3 más 6, que me da 9, más 2 me da 11 también. Pues no importa la forma que yo lo sume, también puedo sumar 2 más 6, ¿verdad? Que me da 8, y luego le sumo 3 y me da 11. Entonces, de cualquier forma que yo lo sume, siempre el resultado va a ser el mismo. La resta o sustracción. La resta o sustracción se divide en 3 partes: el minuyendo, el sustrayendo y la diferencia, ¿verdad? Entonces tenemos el minuyendo, que es el número al que vamos a restar, el sustrayendo, ¿verdad? Que es el número que vamos a restar, y la diferencia, que es lo que obtenemos de restar 125 menos 80. En este caso sería 45, ¿verdad? Entonces, esta sería como la división en que vamos a ordenar, ¿verdad?, los elementos que corresponden a disminuyendo, sustrayendo y diferencia. Esto nos lo pueden preguntar así como, ¿cuál corresponde este elemento, ¿verdad? Entonces tenemos que poner qué es el sustrayendo. Tienen algunas características. Entonces dice, la resta no es una operación cerrada. Si yo resto 125 menos 49, el resultado es 46. Si es 76, perdón. 76 pertenece a los números naturales, pero si yo resto 50 menos 100, el resultado es menos, y menos 50 no pertenece a los números naturales, ¿verdad? Entonces, la resta es una operación que no es cerrada, ¿verdad? Por lo tanto, no vamos a obtener siempre un número natural, ¿verdad? Como nos pasaba en la suma. Luego dice, la resta no es conmutativa, ¿verdad? O sea, que no es lo mismo decir 10 menos 5, ¿verdad? Que sería, no es igual a decir 5 menos 10. ¿Por qué? Porque 10 menos 5 es igual a 5. Pero si yo digo 5 menos 10 es igual a menos 5. ¿Ve? Entonces, si yo altero el orden de esta operación, el resultado ya no va a ser el mismo, ¿verdad? Ahora, dice, la resta no es asociativa, ¿verdad? Entonces, si yo digo 39 menos 14 menos 12, ¿verdad? En este caso procedemos con esta resta primero por el orden de operaciones, que me da 39 menos 14 es igual a 25, menos 12 es igual a 13. Pero si yo tomo acá y distribuyo de forma diferente,
Digo, 39 menos 14 menos 12 es igual a 2. 32 menos 2 es igual a 37. ¿Ven? El resultado ya no es el mismo en esta parte, ¿verdad? Ni en esta parte. Entonces, tenemos que ver que la resta no es asociativa. Ahora, en la resta, el 0 no es el elemento neutro, porque si yo digo 35 menos 0, ¿verdad? Es 35. Pero si yo digo 0 menos 35, es menos 35, ¿verdad? Entonces, tampoco el elemento neutro corresponde al 0, porque no es lo mismo restar 35 menos 0 que 0 menos 35. Ok, ahora veamos la multiplicación. La multiplicación está relacionada a la suma, ¿verdad? Entonces, esta se va a dividir en dos partes. Se divide en factores, ¿verdad? Que son los elementos que se van a multiplicar, y en el producto, que es el resultado que vamos a obtener, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por en medio de la multiplicación. Entonces, si yo tomo estos factores y multiplico, 3 por 5 por 6 por 10, me va a dar 900, ¿verdad? Este va a ser el producto y estos van a ser los factores. Se divide, por decirlo así, en dos partes. Tienen ciertas características que están relacionadas con la suma y la multiplicación están relacionadas. Por decirlo así, la multiplicación es una repetición de suma. Entonces, dice, la suma es una operación cerrada, pues el producto de dos o más números naturales siempre da un número natural. Siempre que yo multiplique un número natural por otro número natural, voy a obtener un número natural. Por ejemplo, si yo multiplico 6 por 4 es igual a 24. Si yo multiplico, qué sé yo, 10 por 2 es igual a 20, ¿verdad? Siempre van a ser números naturales. Luego dice por acá, es una operación con el orden de los factores no altera el producto. O sea, es lo mismo que yo multiplique, qué sé yo, 7 por 4, que es 28, o que multiplique 4 por 7, ¿verdad? Que es 28. Siempre vamos a obtener el mismo resultado. No importa cómo lo ubiquemos o cómo lo ordenemos. Luego dice, el elemento neutro es el 1. En el caso de la multiplicación, el elemento neutro va a ser el 1, no el 0, ¿verdad? Va a ser el 1. Porque todo número multiplicado por 0, ¿verdad? Va a ser igual a 0. Pero en el caso de 1, todo número multiplicado por 1 va a ser igual al mismo número. Si yo multiplico 20 por 1, es igual a 1. Si yo multiplico 8 por 1, es igual a 8, ¿verdad? Y el elemento absorbente va a ser el 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo multiplico 10 por 0, es igual a 0. O multiplico 8 por 0, es igual a 0. Luego dice, es una operación asociativa, pues el resultado de multiplicar tres o más números agrupados de maneras diferentes no se altera. Es decir, se puede obtener de maneras diferentes sin cambiar el orden en que se expresaron en la operación original. Por ejemplo, como dice acá, en lenguaje algebraico, dice, si A, B y C pertenecen a los números naturales, se puede afirmar que A por B por C es igual a A por B por C. ¿Ve? Acá hicimos un cambio del orden, pero el resultado siempre, por poner un ejemplo, si yo multiplico 2 por 4, ¿verdad? Por, digamos que 6, por decir algo, ¿verdad? Entonces yo digo, 2 por 4 son 8, y luego por 6, 6 por 8 son 48, ¿verdad? Entonces, 6 por 8, 48, y luego digo, puedo decir 4, ¿verdad? Por 6, ¿verdad? Por 2. Es igual a 4 por 6 es 24, por 2, 48. ¿Ve? No alteré el producto de esta multiplicación, no lo alteré. Siempre fue el mismo producto, aunque yo hubiese distribuido los valores de diferente forma. Y para terminar, nos dice por acá que es distributiva con respecto a la suma y la resta, ¿verdad? Bueno, básicamente lo mismo que estamos hablando. Si yo voy a realizar una suma o una resta, si yo tengo a este lado, digamos, por decirlo así, si A, B y C pertenecen a los números naturales, tal que A por B más C es igual a A por B más A por C. Por ejemplo, si yo digo algo, digamos que 2 por 3 más 4, ¿verdad?
este resultado va a ser el mismo resultado que yo, por ejemplo, dijese, ¿verdad? 2 por 3 más, en este caso sería 2 por 4, ¿verdad? A nosotros realizar esta operación, estas dos operaciones, vamos a obtener el mismo resultado, ¿verdad? Porque su orden es básicamente lo mismo que estábamos hablando hace un ratito. El orden de esto no va a afectar el producto, ¿verdad? El orden de cómo nosotros hagamos las multiplicaciones no va a afectar ese producto que vamos a obtener. Ahora veamos lo que son las potencias. Potencias con números naturales. Dice, si A pertenece a los números naturales, perdón, si A y N pertenecen a los números naturales y N no es igual a 0, se tiene que la expresión A a la N, la base es A y el exponente es N. Lo que significa que A se va a multiplicar N veces, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 2, ¿verdad? Donde en este caso 2 corresponde a A y N corresponde a 2, ¿verdad? Entonces yo digo 2 a la 2 es igual a 2 por 2, ¿verdad? Que sería igual 2 por 2, ¿verdad? Sería igual a 4. Ahora, si en vez de 2 tuviésemos acá, por decir un ejemplo, un 8, tuvimos acá un 8, no quiere decir que yo voy a multiplicar 2 por 8, ¿verdad? No se refiere a eso. A lo que se refiere es que yo voy a multiplicar 2 por 2, 8 veces, ¿verdad? Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Ya tenemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 8 es igual a 16. 2 por 8 es igual a 16. Pero si yo digo 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. 16 por 2 es 32. 32 por 2 es 64. 64 por 2, 128. Y 128 por 2 es igual a 256, ¿verdad? Entonces, 2 a la 8, 2 a la 8 es igual a 256. Si no me equivoco, ¿verdad? 2 a la 8 es igual a 256, ¿verdad? No es lo mismo que multiplicar 2 por 8, porque 2 por 8 simplemente y sencillamente es 16, ¿verdad? Entonces, no va a ser lo mismo. Es importante que recordemos que en las potencias no es que vamos a multiplicar la base, por decirlo así, por el exponente. No, vamos a multiplicar la base, la cantidad de veces que el exponente nos indique. Por ejemplo, si yo tengo, ¿verdad? 10 a la 2, no voy a multiplicar 10 por 2. Bueno, en el caso cuando es por 2 es muy sencillo, ¿verdad? Hagámoslo, en este caso, por 3. 10 por 3, ¿verdad? No significa que yo voy a multiplicar 10 por 3. 10 por 3 sería 30, ¿verdad? Pero no es el caso. Yo tengo que multiplicar 10 por 10. Entonces, si yo tengo 10 a la 3, voy a multiplicar 10 por 10 por 10, ¿verdad? ¿Por qué les explico esto? Porque a veces nos pasa, digamos, es como un errorcillo muy común, ¿verdad? Si yo multiplico 10 por 10 son 100 y por 10 son 1000, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces nos podemos confundir, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que 10 por 3 es igual a 30, ¿verdad? Nos estamos equivocando, pero si decimos que es 1000, ahí sí estamos en lo correcto. Nos puede pasar que nos equivoquemos, ¿verdad? En el cuestionario, ¿verdad? O que se nos olvide o algo por el estilo, pero es importante recordar siempre que la potencia es multiplicar la cantidad de veces, la base por la cantidad de veces que nos indica el exponente, no multiplicar la base por el exponente. Veámoslo acá. En la multiplicación tenemos 2 por 2 por 2 es igual a 2 a la 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el 2 multiplicado 3 veces. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, ¿verdad? Entonces tenemos la base, ¿verdad? Que es la parte de acá, y el exponente, que es la parte por la cantidad de veces que vamos a multiplicar dicha cantidad, ¿verdad? Ahora veamos, si yo tengo 3 a la 6, significa que voy a multiplicar el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces.
no voy a multiplicar 3 por 6. 3 por 6 es igual a 18, ¿verdad? Pero no significa que ese es el resultado, sino que yo tengo que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 6 veces. Igual en el caso si me apareciese 5 a la 3. Entonces, 5 por 3 son 15, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a multiplicar 5 por 3, sino que vamos a multiplicar el 5 3 veces. 5 por 5 por 5. Igual en el caso del 12. 12 a la 4, ¿verdad? No vamos a multiplicar 12 por 4, sino que vamos a multiplicar 12 por 12 por 12, igual en 1 a la 9, ¿verdad? No vamos a, bueno, en este caso sí nos da igual, 1 por 9 es 9, ¿verdad? Si multiplicamos, bueno, no, si multiplicamos 1 por 1 por 1 por 1, siempre nos va a dar 1, ¿verdad? Entonces, todo número, ¿verdad? En este caso, 1 lo podemos elevar a la cantidad que sea, ¿verdad? Y siempre nos va a dar 1, porque 1 por 1 es 1, 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 1, de esa forma, ¿verdad? Entonces, si nosotros multiplicamos 1 por 9, me va a dar 9 el resultado, ¿verdad? Entonces, no sería lo correcto. Ahora veamos las leyes de las potencias. Dice lo siguiente, todo número elevado a la 0 es igual a 1. O sea que cualquier número que yo me encuentre elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. 1000 a la 0 es igual a 1. 1.000.000 a la 0 es igual a 1. Siempre, eso nos lo aprendemos de memoria. Luego dice, todo número elevado a la 1 es equivalente al mismo número. O sea, que si yo elevo el número 225 a la 1, ¿verdad? Equivale a su mismo número, porque es como si lo estuviéramos multiplicando una vez, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, o si lo tuviéramos presente una vez. Entonces, el número 1.000.000 a la 1 es igual a 1.000.000, ¿verdad? Todo número elevado a la 1 es equivalente al mismo número. En la multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman sus exponentes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejercicios con estos puntitos de operaciones aritméticas para que nos quede más claro. Pero básicamente es multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Luego, potencia de un producto. Cuando tenemos la potencia de un producto sería una multiplicación, ¿verdad? Entonces dice, se eleva a la potencia a cada uno de sus factores. En este caso, esta multiplicación tiene dos factores. Por lo tanto, vamos a elevar a la potencia que nos están dando cada uno de sus factores. También vamos a hacer unos ejercicios con esto para que sea un poquito más claro. Luego dice, potencia de una potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Entonces yo tengo la potencia de una potencia de igual base, conservo la base y multiplico sus exponentes, ¿verdad? De esto también vamos a hacer ejercicios. La división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces si tengo una división de potencias de igual base, conservo la base, ¿verdad? Y resto sus exponentes, como lo podemos ver acá. Perfecto. Veamos un ejemplo de multiplicación de potencias de igual base. En este caso, tengo dos opciones para resolverlo. Puedo hacer 2 a la 4, ¿verdad? Y 2 a la 2, ¿verdad? Luego lo multiplico. Pero lo más sencillo es conservar la base, ¿verdad? Y sumar sus exponentes. Entonces yo puedo conservar su base, ¿verdad? Que sería 2, sumo sus exponentes, 2, sería 4 más 2 es igual a 6, ¿verdad? Lo cual sería 2 a la 6. Que en este caso, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, tengo 24, tengo 4, 2 a la 4 es igual que 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? Por 2 a la 2, que sería 2 por 2. Pero para hacerlo de una forma más sencilla, simple y sencillamente lo que hago es 2 y multiplico sus exponentes. 2 por 2 más 2 es igual a 6. Entonces, yo digo 2 por 2 es igual a 4, por 2 son 8, por 2 son 16. Entonces aquí me daría 16. Luego tengo 2 por 2 es igual, 2 por 2 es igual a 4, ¿verdad? Y luego multiplico, por decirlo así. Entonces, hago la multiplicación correspondiente, ¿verdad? Vean que el procedimiento es mucho más largo. 4 por 6 es igual a 24. Entonces, pongo el 4 y llevo el 2. 4 por 1 es igual a 4, más 2 es 6, es igual a 64. ¿Verdad? Ahora, si yo me vengo y simplemente digo 2 a la 6, ¿verdad? Y hago la resolución de esta operación, ¿verdad? Que sería como hacer 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, por 2, 5 y 6, ¿verdad?
Sería esta operación, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, 16 por 2 es 32 y 32 por 2 es igual a 64, ¿verdad? Ver, con los dos ejercicios se obtiene el mismo resultado con las dos. La manera más sencilla es hacerlo elevando esa potencia. ¿Por qué? Porque hay potencias que la multiplicación se vuelve muy complicada, ¿verdad? En general, se puede afirmar que para multiplicar potencias de igual base se conserva la base y se suman los exponentes, ¿verdad? Como acabamos de indicar. Si tenemos alguna dudita en cuanto a la multiplicación de potencias de igual base, me van indicando, ¿verdad? Ahora veamos la potencia de un producto. Si yo tengo 5 por 3 elevado a la 2, ¿verdad? Sería igual, ¿verdad? Como lo indicamos un ratito, podemos hacerlo de dos formas. Podría ser 5 por 3 es igual a 15 y lo elevamos a la 2. 15 por 15 es igual a 125. O elevo a la potencia que nos está indicando afuera del paréntesis a cada uno de sus elementos, ¿verdad? 5 a la 2 y 3 a la 2, ¿verdad? 5 a la 2 es igual a 25 y 3 a la 2 es igual a 9. Si los multiplico, el resultado es 225. Por ejemplo, anteriormente, en general podemos elevar a la potencia, un producto se eleva a potencia cada uno de sus factores, ¿verdad? O sea, si tenemos la potencia de un producto como esta que está acá, podemos elevar a esta potencia cada uno de sus factores. ¿Cómo lo podemos ver acá? Tenemos una potencia acá que es 2 por 3 elevado a la 2, ¿verdad? Entonces me aparece esta potencia. ¿Cómo puedo resolver yo esto? Bueno, la operación, o decirlo así, la característica o cualidad de la potencia nos indica que podemos elevar a la potencia cada uno de sus elementos. Entonces, si yo tengo esto acá, yo tomo el 2 y lo elevo a la 2 por 3 elevado a la 2, ¿verdad? Entonces, 2 a la 2 es igual a 4. Y 3 a la 2 es igual a 9, ¿verdad? Entonces yo hago la suma, esto me da 13, ¿verdad? Y resolví esta operación, ¿verdad? De esa manera. Veamos otro ejemplo. Si a mí se me presenta, por ejemplo, entre paréntesis, 5 por 6 elevado a la 1, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Tomo el 5, perdón, el paréntesis lo eliminamos, tomo el 5, ¿verdad? Y lo elevo a la 1 y multiplicamos, ¿verdad? Por el 6, lo tomo y también lo elevo a la 1. ¿Verdad? Entonces, todo número elevado a la 1 es igual a el mismo número, ¿verdad? Entonces, 5 a la 1 es igual a 5. 6 a la 1 es igual a 6. 5 por 6 es igual a 36, ¿verdad? Entonces, con eso resuelvo esta operación. Básicamente es cuando nos aparece una multiplicación elevada, ¿verdad? Entre paréntesis, elevada a una potencia, para yo resolverlo, la manera más fácil es elevar cada uno de sus elementos, multiplicarlos, ¿verdad? Y obtenemos el resultado, que es lo mismo que hacerlo así. 5 por 6 es igual a 36, ¿verdad? Y luego tengo 36 elevado a la 1. 36 elevado a la 1 es igual a 36, ¿verdad? Viene siendo básicamente lo mismo. Cuando las operaciones son así fáciles, de cualquiera de las dos formas lo resolvemos prácticamente igual. Pero cuando son operaciones más complicadas, sí es bueno aplicar los procedimientos que estamos recomendando, ¿verdad? Perfecto. Ahora veamos potencia de una potencia. Entonces, si yo tengo 5 elevado a la 2 ahora y luego entre paréntesis el 3 afuera, ¿verdad? Como mencionábamos hace un ratito, ¿verdad? Podemos hacerlo de dos maneras. Yo puedo tomar 5 elevado a la 2, ¿verdad? Hacer la multiplicación y luego elevarlo a la 3, ¿verdad? O simple y sencillamente, yo lo que puedo hacer es multiplicar sus exponentes, ¿verdad?
y luego hacer la elevación que corresponde. Por ejemplo, tengo acá, ¿verdad? Y hago 5 elevado a la 2 entre paréntesis elevado a la 3. Entonces, nada más multiplico 2 por 3, que es igual a 6, y realizo 5 elevado a la 6, ¿verdad? Y hago el procedimiento correspondiente. Y el resultado que nos va a dar siempre va a ser el mismo, ¿verdad? O sea, lo hagamos de una forma o de otra. Simple y sencillamente, por decirlo así, retomando, en la potencia de una potencia, vamos a conservar la base y multiplicar sus exponentes, ¿verdad? Entonces, en general podemos decir, para elevar a potencia una potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 elevado, por decirlo algo, a la 10 elevado a la 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conservo el 5 y multiplico 10 por 2. 10 por 2 es igual a 20. Entonces, 5 elevado a la 10, entre paréntesis, elevado a la 2, es igual que 5 a la 20. Otro ejemplo, si nosotros tenemos 20, podemos decir el número 30 elevado a la 6, entre paréntesis, elevado a la 7, ¿verdad? Entonces yo digo 6 por 7, ¿verdad? Multiplico los exponentes, ¿verdad? Que 6 por 7 es 42, entonces 30. 6 por 7 es 42 a 42. Y resuelvo, ¿verdad? Básicamente eso sería otro potencia de una potencia, ¿verdad? Ahora veamos la división de potencias de igual base. En el caso de la división de potencias de igual base, lo que vamos a hacer es restar, en este caso, los exponentes, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, yo puedo realizar todo el procedimiento 7 a la 4, ¿verdad? Luego 7 a la 2, ¿verdad? Y aplico la división, es igual a 49. O aplico, simplemente conservo la base y resto sus exponentes, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. 7 menos 2, ¿verdad? Digo, 4 menos 2 es igual a 2. 7 a la 2 es 7 por 7. 7 por 7 es igual a 49. Entonces, como les mencionaba, en este caso podemos hacer 7 por 7 a la 4, ¿verdad? Luego, 7 a la 2 y aplicar lo que sería la división correspondiente para obtener el resultado de 49. O simple y sencillamente restamos los exponentes 4 menos 2 y realizamos la potencia. 4 menos 2 es igual a 2 y 7 a la 2 sería 7 por 7, ¿verdad? Que es igual a 49. En este caso ya podemos ver que es mucho más sencillo realizar este procedimiento, ¿verdad? De resta que realizar toda la potencia, ¿verdad? Y entre más se vayan complicando los ejercicios, más vamos viendo que es útil estas propiedades de las potencias. En general podemos decir, para dividir potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo, por decir algo, 14 a la 7 dividido entre 14 a la 2, ¿qué voy a hacer? Simple y sencillamente conservo la base y resto sus exponentes. 7 menos 2 es igual a 5, ¿verdad? Entonces, 14 a la 7 dividido entre 14 a la 2 es igual que 14 a la 5. Resuelvo esta potencia y obtengo este resultado. Veamos otro ejemplo así rápido. Si tengo, por decir algo, 225 a la 6 dividido entre 225 a la 3, entonces resto sus exponentes, conservo la base, 6 menos 3 es igual a 3.
y resuelvo esta potencia y obtengo simplificando mucho, facilitando mucho, ¿verdad? Este proceso. Si tenemos alguna consultita, igual me van indicando, ¿verdad? Ahora veamos lo que es la división de números naturales. Para la división tenemos tres partes que serían el dividendo, que es el número que vamos, por decirlo así, a dividir, el divisor, que es la cantidad, ¿verdad?, por la cual lo vamos a dividir, y el cociente, que es, por decirlo así, también la cantidad de veces, ¿verdad?, la cantidad de veces que este 32 va a caber en el 1128. Y esas partes se van a llamar dividendo, divisor y cociente. Si nosotros ordenamos la división, digamos, por decirlo así, de forma normal o común, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hacer la división, pero usualmente la trabajamos de esta manera. Entonces, el dividendo sería el divisor, es el que tenemos acá, y el cociente es el que nos va a quedar acá. Luego, aquí hay otra parte también que se llama residuo, ¿verdad? Que es el resultado, digamos. Usualmente se busca que sea 0, ¿verdad? Pero puede ser 1, ¿verdad? Y este va a ser el residuo, pero las partes fundamentales de la división son el dividendo, que es este que tenemos acá, el divisor, que es el que tenemos acá, y el cociente, que es el que tenemos acá. Ahora veamos las propiedades de la división. Dice, no es una operación cerrada, pues no siempre el resultado de dividir un número natural por otro número natural da como resultado un número natural. O sea, no siempre que dividamos un número natural por otro vamos a obtener como resultado otro número natural. Por ejemplo, 25 dividido entre 3 es igual a 8,3. Esta rayita significa periodo. O sea, que de aquí para allá vamos a tener un montón de 3 siempre. 3, 3, 3, 3, ¿verdad? Entonces, siempre que dividamos un número, no siempre que dividamos un número natural entre otro número natural, vamos a tener como resultado un número natural, porque podemos tener decimales. La división no es conmutativa. Recordemos que la división, por decirlo así, está relacionada con la resta. Toda la división no es conmutativa. 120 dividido entre 6 es 20, pero 6 dividido entre 120 es igual a 0,05, ¿verdad? No dan el mismo resultado porque alteramos o modificamos su orden. La división no es asociativa. Por lo tanto, 120 entre 6 dividido entre 2, ¿verdad? Hacemos la división, primero lo que está entre paréntesis, 120 dividido entre 6 es igual a 20, dividido entre 2 es igual a 10. Pero si yo tomo 120 dividido entre 6 dividido entre 2, siempre resuelvo primero lo que está entre paréntesis, 6 dividido entre 2, ¿verdad?, es igual a 3, y 120 dividido entre 3 es igual a 40. ¿Ven? Como alteramos el orden, el resultado nos da diferente valor. Luego, el 0 como dividendo es posible, pero como divisor no. O sea, nosotros no podemos colocar el 0 como divisor, ¿verdad?, en ningún tipo de división. Primero, la vez pasada me comentaron algunos compañeros y compañeras sobre multiplicaciones y divisiones. Entonces, vamos a hacer unas multiplicaciones y divisiones básicas como para refrescar por aquello de que en el cuestionario les vayan a pedir procedimientos de multiplicaciones y divisiones. Entonces, hagamos una multiplicación sencilla. Por ejemplo, vamos a multiplicar 28, ¿verdad?, por 9, por decir algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ordenar. Hay diferentes formas de ordenar la multiplicación, ¿verdad? Pueden ordenarla en forma horizontal o forma vertical, ¿verdad? Hay muchas formas. Yo lo hago de esta manera, ¿verdad? Pero si ustedes lo hacen de otra manera, igual lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, si vamos a multiplicar, por ejemplo, 28 por 9, entonces decimos 9 por 8 es igual a 72. Entonces, ponemos el 2, por decirlo así, y llevamos el 7, ¿verdad? Luego, decimos 9 por 2 es igual a 9, 9, 18, ¿verdad? Y luego a ese 18 le vamos a sumar el 7. Entonces, aquí vamos a aprovechar para practicar lo que sería una suma con operaciones. Entonces, si tenemos el 9, ¿verdad? 9 y 9, 18, ¿verdad? Y le vamos a sumar el 7. En este caso, decimos 7 más 8 más 7 es igual a 15, ¿verdad? Entonces colocamos el 5 y llevamos el 1.
1 más 1 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, sabemos que 18 más 7 es igual. Entonces, como estábamos acá, dijimos 9 por 2, 18, más 7 igual a 25. Entonces, colocamos el 25 por acá, ¿verdad? Entonces, podemos indicar que 9 por 28 es igual a 252, ¿verdad? Ok, ahora, si nosotros, por ejemplo, nos solicitan dividir 225, por ejemplo, nos pidiesen dividir este 225 entre 5, por poner un ejemplo, pues 225, vamos a dividirlo entre 5, ¿verdad? Entonces colocamos el orden de división, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay diferentes maneras de hacer la división. En este caso, la forma más sencilla puede ser tomar los primeros dos dígitos y decir cuántas veces nos va a caber el 5 en el 200, en el 22. Entonces, buscamos en la tabla de multiplicaciones una tabla del 5 que se nos aproxime a 22. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, ¿verdad? 5 por 5, 20. Con el 25 ya me paso. Entonces me voy al 24, al 20, perdón, que sería el 4. Entonces digo, 5 por 4 es igual a 20. Y lo coloco por acá. Luego procedo acá con una resta. ¿Ven donde se combinan acá todas las operaciones matemáticas, ¿verdad? La multiplicación, la suma, la división, etcétera. Todo se va combinando, ¿verdad? Entonces, yo indico 22, le quitamos 20, ¿verdad? Me va a quedar, porque 2 menos 0 es igual a 2, recordando, ¿verdad? Que no le vamos a quitar nada. Y 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, aquí iría un 0 que no colocamos. Luego, bajo este 5. Cuando las divisiones son muy largas, los puedo ir cancelando. Cuando los bajo para que no se me enreden. Entonces, bajo el 5, ¿verdad? Y digo, ¿cuántas veces me cabe el 5 en el 25? La forma más fácil es buscar una tabla de multiplicación que me dé 25. Y sabemos que 5 por 4 nos dio 20. Entonces, 5 por 5 es igual a 20. Entonces, coloco el 5 acá y multiplico. 5 por 5 es igual a 25, ¿verdad? Y esto me va a dar, hago la resta correspondiente, ¿verdad? Y esto me da a 5, le quito 5, me queda 0. Y a 2 le quito 2, me queda 0, ¿verdad? Entonces ya podemos dar por entendido que esta división está terminada. De igual forma que lo que sería la multiplicación que hicimos hace un rato. Entonces, las multiplicaciones y las divisiones son muy sencillas en realidad, ¿verdad? Nada más de ir teniendo cuidado y tener a mano lo que son las tablas de multiplicar, ¿verdad? Porque es lo que nos va a ayudar para hacerlas, por decirlo así, más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, si nosotros tuviéramos que dividir 2000, 250, ¿verdad? Y tenemos que dividirlo, por decirlo así, entre 16, ¿verdad? Por poner un ejemplo así rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo varias formas de hacerlo? Puedo tomar el 225 y decir, ¿cuántas veces me cabe el 16 en el 225? O inclusive podría hacerlo con todo el número entero. Pero tengo que buscar más bien la forma más simple que sea de hacerlo. Entonces, en este caso, yo les recomiendo que tomen el 22 y comienzan desde aquí, ¿verdad? Comienzan. ¿Cuántas veces me cabe el 16 en el 22? Pues me cabe una vez, ¿verdad? Multiplico, ¿verdad? Aquí me va a dar 16. Hago la resta, me da X, ¿verdad? Luego bajo el siguiente y lo cancelo, lo pongo aquí, ¿verdad? Luego vuelvo a multiplicar, aquí me da X. Vuelvo a hacer el procedimiento y luego el resultado que me da aquí, ¿verdad? Lo bajo, cuando me quedo aquí, bajo el 0, ¿verdad? Y lo coloco aquí. Y así vamos, ¿verdad? O sea, buscar la manera que nos sea más sencillo. Con esos pasos que yo les expliqué ahorita, se hacen todas las multiplicaciones y todas las divisiones. Nada más que entre más grandes sean, más aplicamos los pasitos. Pero básicamente, así es como se ejecuta, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar
a el último tema, ¿verdad? Que corresponde a el orden de operaciones o prioridad de operaciones. Entonces, vamos a tomar en cuenta un par de cosas. Primero que todo, lo primero que vamos a resolver son las multiplicaciones y las divisiones. Ahora, tenemos que recordar que los paréntesis y las potencias van a tener prioridad ante las multiplicaciones, ¿verdad? Pues en este caso se nos está indicando que vamos a resolver multiplicaciones y divisiones de primero, pero ahorita les voy a explicar que primero vamos a resolver las potencias, ¿verdad? Y los paréntesis, ¿verdad? Primero paréntesis, después potencias, después multiplicaciones y divisiones, y después sumas y restas. Y todo lo vamos a trabajar de izquierda a derecha, ¿verdad? Siempre. Que tengamos un procedimiento matemático, vamos a trabajar siempre de izquierda a derecha, pero respetando el orden de prioridad de operaciones. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿verdad? Punto número 1, recordar, multiplicaciones y divisiones van primero y siempre de izquierda a derecha. O sea, que si yo tengo una división aquí más a la izquierda y una multiplicación más a la derecha, resuelvo primero la división y luego resuelvo la multiplicación. Después de que resolví multiplicación y división, realizo sumas y restas de izquierda a derecha. Por lo tanto, si yo tengo una resta aquí, resuelvo primero la resta. Y aquí tengo una suma. Luego, como ya resolví esta resta, procedo con la suma. Siempre de izquierda a derecha. Requisito fundamental para lo que son prioridad de operaciones. Ahora veamos un ejemplo. Dice, resuelva la siguiente operación. 25 por 2 más 13 menos 5 más 175 dividido entre 5, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a usted, me puede contestar cualquiera, nada más me abre el micrófono y me indica, ¿qué sería lo primero que tengo que resolver aquí, con base en lo que les acabo de explicar? Primero tengo que resolver esta primera multiplicación y después, cuando ya resolví esta multiplicación, ¿qué seguiría entonces? Luego sigo con esta división, ¿verdad? Y luego, cuando ya resolví esta división, ¿qué seguiría ahora? Cuando ya resolví esta multiplicación, resolví esta división, procedo con la primera suma. Siempre, recordemos, de izquierda, digamos que esto es una Z, de izquierda a derecha, siempre, de izquierda a derecha, siempre lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, veamos, tengo 25 por 2 más 13 menos 5 más 175 dividido entre 5. Si voy de izquierda a derecha, lo primero que resuelvo es la multiplicación. Entonces, 25 por 2 es igual a 50. Luego, para hacerlo más ordenado, vamos escribiéndolo todo, ¿verdad? Para que siempre trabajemos bien ordenadito y por si nos piden los procedimientos. Entonces, 25 por 2 es igual a 50, más 13 menos 5 más 175 dividido entre 5, ¿verdad? Luego, como nos indicó la compañera, procedo con la división. 175 dividido entre 5 es igual a 35. Entonces, bajo todo lo que ya había anotado. Ya este 50 de la multiplicación, ¿verdad? 50 más 13 menos 5 más 35, ¿verdad? Que fue el resultado de esta división. ¿Verdad? Digo, primero sumamos aquí 50 más 13. Luego, cuando ya hicimos esta suma, que por ejemplo esta suma nos da 63, ¿verdad? Entonces, aquí me queda menos 5, ¿verdad? Más 35. Entonces, automáticamente procedo, ahora ya cuando hice esta suma, procedo con esta resta. Siempre de izquierda a derecha. Me van a perdonar que lo repita tanto, ¿verdad? Pero siempre vamos a proceder de izquierda a derecha. Esa es como la clave, ¿verdad? Entonces, procedemos con la suma, como nos indicaron los compañeros, 63. 50 más 13 es igual a 63, luego menos 5 más 35. Como nos indicaron ellos, ¿verdad? Restamos 63 menos 5, ¿verdad? Primero, que sería 58. Y para terminar, le sumamos el 35, ¿verdad? Para obtener el resultado de 93. Siempre respetando el orden, ¿verdad? De prioridad de operaciones. Siempre de izquierda a derecha, no se nos puede. Primero, multiplicaciones, la que esté más a la izquierda, puede ser multiplicación o división. Si esto hubiese sido una división,
también la hago primero, y si esto hubiese sido una multiplicación, también la hubiese hecho de segundo, porque lo que me importa es que sean multiplicaciones rústicas, digamos, serían como el rey y la reina, ¿verdad? Están en el mismo nivel. Después siguen las sumas y las restas, ¿verdad? Y las sumas y las restas van a estar en el mismo nivel también, ¿verdad? Pero vamos a resolver de izquierda a derecha, siempre en ese orden, ¿verdad? Ok, ahora veamos este ejemplo, ¿verdad? Ahora sí, ahora ya tenemos paréntesis cuadrados y vamos a tener potencias, ¿verdad? Entonces aquí nos dice combinación de operaciones. Primero se resuelven los paréntesis de adentro hacia afuera, ¿verdad? Luego las potencias. Ok, ¿qué significan los paréntesis de adentro hacia afuera? Que puede ser que nosotros tengamos un paréntesis redondo, luego tengamos un paréntesis cuadrado y luego tengamos un corchete, ¿verdad? Que le llaman. Creo que ese es el nombre oficial de este símbolo, pues un corchete, ¿verdad? Entonces, primero resolvemos aquí, luego resolvemos aquí y luego resolvemos aquí. Pero no creo que lleguemos a ese nivel, ¿verdad? Puede ser paréntesis o algo por el estilo, pero es importante que lo conozcan, ¿verdad? Ok, entonces, primero resolvemos paréntesis, ¿verdad? Que van de adentro hacia afuera, luego vamos a resolver potencias, ¿verdad? Ahora sí, primero paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? En el orden que aparezcan de izquierda a derecha. Siempre recordamos, de izquierda a derecha, siempre, ¿verdad? Siempre vamos a tomar de izquierda a derecha. Igual, si hay varios paréntesis, de izquierda a derecha, siempre, ¿verdad? Por último, sumas y restas en el orden que aparezcan de izquierda a derecha, siempre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo grande, ¿verdad? Que dice 12 por 90 más 6 entre paréntesis más 150 dividido entre 10 menos 12 por 40 menos 3, ¿verdad? Entonces, tenemos que comenzar con el procedimiento, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a resolver es lo que se encuentre dentro del paréntesis, ¿verdad? Y ahora, dentro del paréntesis, tenemos otra vez orden de prioridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer primero la división y luego hacemos la suma, ¿verdad? Porque recordemos que las divisiones son primero, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que dentro del paréntesis volvemos a empezar como si fuese de cero, ¿verdad? Y, luego, y nuevamente va a tener la prioridad lo que es la división, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero esta división y luego vamos a sumar por 6, ¿verdad? Como lo vemos acá, dividimos 150 entre 10 es igual a 15, ¿verdad? Y luego le sumamos, ¿verdad? Acá tenemos una potencia, ¿verdad? Como podemos ver, aquí se resolvió este procedimiento y se resolvió la potencia, ¿verdad? Automáticamente. Bueno, no, mentira. En este caso se resolvió primero la división y luego se pasó a resolver la potencia, ¿verdad? Primero se resolvió esta división y luego se pasó a resolver. No quiere decir que yo no pude haber sumado este 6 más 15, ¿verdad? Y va a estar malo. No. Yo lo pude haber hecho y no hay ningún problema. Pero para respetar correctamente el orden de operación, ¿verdad? De prioridad de operaciones, aquí se resolvió primero la división, luego se resolvió porque estaba entre paréntesis, luego se resolvió la potencia, ¿verdad? Que era la segunda, y ahora sí, ¿verdad? Se procedió a realizar la suma que estaba dentro del paréntesis, ¿verdad? Como lo vemos acá. Luego, ya estando acá, tenemos 12 por 90 más 21, menos 12 por 40 menos 9. Entonces, nuevamente, resolvemos multiplicación. Ya no tenemos paréntesis ni potencias. Entonces, la primera multiplicación es 12 por 90, ¿verdad? Y aquí ve que se resolvieron las dos de una vez, ¿verdad? Se resolvió 12 por 90 y se resolvió 12 por 40. 12 por 90 es 1080 y 12 por 40 es 480. Ahora, para que a ustedes no se les enrede, vayan siempre en orden. No importa poner un pasito más, ¿verdad? No afecta en nada mientras vamos practicando. Si ya hemos practicado un montón y lo hacemos, como se dice, volado, ¿verdad? No hay ningún problema. Ustedes pueden ir haciendo estas operaciones, ¿verdad? Todas las multiplicaciones, ¿verdad? Y ir bajando, ¿verdad? Para hacerlo más rápido. Luego, en este caso ya aquí tenemos 1080 más 21 menos 480 menos 9, ¿verdad? Hacemos primero esta suma, ¿verdad? Que es la que tenemos acá. Luego venimos acá y realizamos esta resta, ¿verdad? No podemos restar aquí, ¿verdad? No, aquí estaría mal restar, porque primero tenemos que restar 1101 menos 480 y luego ya vamos a poder restar por 9.
Entonces restamos primero acá y luego procedemos. Recordemos de izquierda a derecha, vea, tal vez se van a acordar de mí toda la vida por esto, pero siempre de izquierda a derecha, nunca se nos olvide, vamos a ir de la izquierda hacia la derecha, en multiplicaciones, en divisiones, en paréntesis, en potencias, etc. ¿verdad? Entonces realizamos la resta y vamos a obtener el resultado. Entonces veámoslo ahora, por decirlo así, paso a paso, ¿verdad? Entonces tenemos esta multiplicación que sería 190, 190, 12 por 90 más, entre paréntesis, 6 más 150 dividido entre 10, entre paréntesis, menos 12 por 40, menos 3 a la 2, ¿verdad? Entonces, les pregunto, cualquiera me puede responder de forma abierta, ¿cuál sería lo que tengo que hacer ahora? Después de que hago esta división, ¿verdad? 150 dividido entre 10, ahora, ¿con qué continúo? ¿Con cuál tengo que seguir? Podemos hacer por orden, sería primero la potencia, es lo ideal, ¿verdad? Primero resolver esta potencia, primero el paréntesis y luego la potencia. Pero podemos hacerlo también, los dos están en lo cierto. Podemos hacer 150 dividido entre 10 y luego podemos hacer la suma más 6 y eliminamos el paréntesis. Y también podemos resolver esta potencia de una vez. Cualquiera de las dos está bien, ¿verdad? Eso es lo importante que lo sepan, que podemos hacerlo igual que están muy separadas. Si yo tuviese esta potencia dentro del paréntesis, ahí sí, principalmente siempre resolver primero la potencia. Entonces, en este caso, ¿verdad? Como estamos viendo, se resolvió la división, luego se indicó que se va a resolver la potencia, ¿verdad? Como hicieron acá, se resolvió la potencia y dejaron la suma para después, por decirlo así. Entonces se procedió ya con la suma, ¿verdad? Y llegamos aquí. ¿Ve? Todo esto no lo pudimos haber brincado también, ¿verdad? Si lo hacemos, cuando ya hemos practicado bastante, van a ver que no van a tener problema y se lo van a poder ir brincando, ¿verdad? Pero al principio les recomiendo que lo vayan haciendo así, pasito por pasito. Entonces, cuando llegamos acá, tenemos ahora dos multiplicaciones. Entonces, tenemos 12 por 90, ¿verdad? Más 21 menos 12 por 40 menos 9. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Realizar estas multiplicaciones, ya sea primero esta y luego esta, o las dos las podemos hacer al mismo tiempo. Les reitero que es importante que al principio lo vayan haciendo pasito a pasito, ¿verdad? Mientras van aprendiéndoselo bien, pero ya después lo van a hacer mucho más fácil. Siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Recordemos que siempre lo vamos a hacer de izquierda a derecha sin distinción, ¿verdad? Realizamos las multiplicaciones, ¿verdad? Entonces, 12 por 90 es igual a 1080 más 21, menos 12 por 40, que es igual a 480 menos 9. Ahora, un pequeño consejo en el caso de estas dos multiplicaciones, si las tuviésemos que hacer a mano o a pie, como decíamos antes. Cuando tenemos una multiplicación como esta, no multipliquemos 12 por 90. Esta es muy fácil, pero usualmente se vuelven muy complicadas cuando ponemos el valor más alto abajo. Por cuestión de comodidad, les recomiendo siempre poner el valor que sea más alto en la parte de arriba. O sea, si tengo que multiplicar 12 por 90, ¿verdad? Pongo el 90 arriba y el 12 abajo. Y la multiplicación la voy a hacer mucho más sencilla. En un caso como este, no afecta mucho, no hay mucha diferencia, pero si yo tuviese que multiplicar, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tuviese que multiplicar 16 por 2050, por decir algo, ¿verdad? Esta multiplicación es más complicada, a pesar de que es lo mismo, es más complicada que multiplicar 2050 por 16. Ahora en la noche o cuando tengan un chancecito, les recomiendo que lo intenten para que vean, con cualquiera, para que vean que esto se les va a hacer un mundo y esto va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, como en la multiplicación el orden no afecta al producto, ¿verdad? Podemos acomodarlo de forma conveniente, ¿verdad? Sea más sencillo a nosotros. Ok, entonces volviendo acá, tenemos 1080 menos más 21 menos 480 menos 9. Ahora ya no tenemos multiplicaciones ni divisiones, solo tenemos sumas y restas. Entonces vamos nuevamente
de izquierda a derecha, con la primera suma. Luego, después de que ya realizamos esta suma, pasamos a lo que viene acá, que sería la resta. Resolvemos esta resta, ¿verdad? Y luego seguimos con la resta que sigue, que sería esta de acá, ¿verdad? Para ya obtener el valor final, que sería 612, ¿verdad? Respetando siempre el orden de prioridad. Repitiendo, primero paréntesis, ¿verdad? Primero paréntesis, luego potencias de cualquier número, luego vamos a resolver las potencias, luego vamos a resolver lo que serían multiplicaciones o divisiones, y luego vamos a resolver lo que serían sumas o restas, ¿verdad? Primero paréntesis, luego potencias, luego multiplicaciones o divisiones, ¿verdad? Luego sumas y restas, ¿verdad? Siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Ok, ahora veamos un problema que ustedes me van a ayudar a resolverlo. Dice, resuelva la siguiente situación problema. En este caso, vamos a leerlo de nuevo. Dice, para un baby shower se decide recoger 4.500 colones por persona, ¿verdad? Entonces, 4.500 colones por cada persona para comprar las cosas que necesitan para llevarlo a cabo. En la actividad, hay 50 personas, de las cuales, pues tenemos 50 personas, pero hay 6 personas que no van a pagar. Digamos que son la mamá, el papá o alguien así, ¿verdad? Los del baby shower no van a pagar. Entonces, pollo en 18.500 colones cada uno. Y 25 refrescos a 1.500 colones, 25 refrescos a 1.500 colones cada uno. Y un queque que costó 10.000 colones. Se determine cuánto dinero queda para comprar los desechables, ¿verdad? Entonces, tenemos toda la información, ¿verdad?, que vamos a necesitar para resolver este problema. En este caso, tenemos un punto muy importante, ¿verdad? Pero resulta que aquí me están diciendo que hay 6 personas que no van a pagar, ¿verdad? Entonces, estas 6 personas que no van a pagar, no las puedo contabilizar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es restar 50 menos 6, ¿verdad? Para saber cuánto es el total de personas que van a poner dinero, que van a aportar dinero para el baby shower, ¿verdad? Eso es como una preguntilla ahí, por decirlo así, capciosa, ¿verdad? Que viene en este problema. Entonces, veamos la solución. Lo primero que tengo que hacer es, a las 50 personas que el problema me está indicando, restarle 6, en este caso, y determinar que son 44 personas, ¿verdad? Ahora, voy a comenzar a ordenar el problema. En este caso lo voy a ordenar en paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son, por decirlo así, asignaciones diferentes. Tenemos 44 personas que van a aportar 4.500 colones cada una. Luego, a este monto total le vamos a restar los 6 pasteles de pollo que valen 18.000 colones cada uno. Y adicional a estos 6 pasteles que valen 18.500 colones cada uno, le vamos a sumar el costo de los 25 refrescos y del queque que compraron, ¿verdad? Entonces son como asignaciones diferentes, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de identificar esto y separarlo, ¿verdad?, en paréntesis. En este caso ahora, teniéndolo de esta forma, lo primero que vamos a hacer es esta multiplicación que está dentro de los paréntesis, 44 por 4.500. Ve, en este caso es donde aplica el consejo que yo les daba. Es más sencillo multiplicar, o sea, es más difícil multiplicar 44 por 4.500, ¿verdad? Esta multiplicación es mucho más complicada que yo multiplicar 4.500 por 44. Si yo trato de hacer esta multiplicación, va a ser mucho más sencilla que hacer esta que tengo por acá, ¿no? Ok, entonces, como estamos indicando, vamos a resolver entre paréntesis primero y luego de izquierda a derecha. Recordando, ¿verdad?, que en este caso tenemos 2 paréntesis totalmente independientes. Entonces yo puedo resolver todo esto y puedo resolver todo esto, respetando esta resta de aquí para dejarla de último, por decirlo así. Entonces, en este caso vamos a resolver 44 por 4.500.
Luego vamos a pasar al siguiente paréntesis y vamos a resolver en orden de izquierda a derecha 6 por 18.500, ¿verdad? Luego vamos a resolver 25 por 1.500 y dejamos las sumas, por decirlo así, para después, ¿verdad? Entonces, 44 por 4.500 es igual a 198.000. Aquí ya quitamos estos paréntesis, ¿verdad? Ya eliminamos estos paréntesis de acá. Luego, menos, hicimos la multiplicación, 6 por 18.500 es igual a 111.000 colones. Respetamos la suma, hicimos esta multiplicación, 25 por 1.500 es igual a 37.500 y respetamos esta suma, ¿verdad? Ahora, en este caso, primero vamos a resolver la suma de los paréntesis, porque recordemos que volvemos a empezar, ¿verdad? Cada vez recordamos siempre prioridad, paréntesis. Si aquí voy a hacer una multiplicación, resuelvo primero la multiplicación y luego la suma, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces resuelvo esta suma que tengo dentro de los paréntesis. Si recordamos las propiedades de la suma, podemos sumarla toda de una vez, podemos sumar este más este, ¿verdad? Este más este, ¿verdad? En el orden que queramos y siempre vamos a obtener el mismo resultado. Cuando ya realizamos esta suma, ya simple y sencillamente eliminamos estos paréntesis y nos queda la cantidad de 198.000 menos 158.500, ¿verdad? Y procedemos con la respectiva resta, ¿verdad? Lo cual nos deja un total de 39.500 colones. Entonces, la respuesta al problema sería, tienen un total de 39.500 colones para comprar los desechables. O sea, van a comprar un montón de desechables, ¿verdad? En esa platilla. Estaríamos dando por terminado lo que son los contenidos.